El sol caía sobre la base chilena. El polvo se arremolinaba mientras los soldados entrenaban. Las risas resonaban, un sonido familiar. Estos hombres estaban unidos por el deber, por la camaradería. Compartían historias, chistes, recuerdos. La vida en la base era dura, exigente, pero estos hombres la enfrentaban juntos con un espíritu inquebrantable. El entrenamiento era riguroso, llevándolos al límite, pero perseveraban. Sus habilidades se perfeccionaban con cada desafío. Eran los guardianes de su nación, listos para enfrentar cualquier amenaza. Pocos sabían que una amenaza sin precedentes acechaba en la vasta extensión del espacio. Su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Estaban a punto de enfrentar su destino. En lo alto, un centinela silencioso, un solitario satélite, captó una señal débil. Era diferente a todo lo detectado antes. La señal, tenue pero distintiva, era artificial. Anomalía detectada. El satélite transmitió la información a la Tierra. El mensaje fue interceptado por una instalación de alto secreto. El aire se llenó de tensión mientras los analistas trabajaban febrilmente. Los datos fluían por las pantallas, pintando una imagen de lo desconocido. La señal no era amistosa. El objeto que la emitía era enorme y se acercaba a la Tierra. Era una nave de guerra, sus intenciones inciertas pero ominosas. El destino de la Tierra pendía de un hilo. Las alarmas resonaron, rompiendo el silencio de la base. Los soldados, aún recuperando el aliento del entrenamiento, se miraron entre sí con confusión en sus ojos. Esto no era un simulacro, esto era real. La orden llegó. Presentarse al mando, inmediatamente. Los soldados se reunieron. Una tensión palpable llenaba el aire. El comandante se paró frente a ellos con el rostro serio. Habló de una amenaza desconocida, de un peligro proveniente de las estrellas. Habló de coraje, de deber, de su destino. El ejército de Chile había sido elegido para enfrentar esta amenaza, para defender su planeta, su hogar. La noticia se extendió como la pólvora. Susurros al principio, luego titulares frenéticos. Una nave alienígena se acercaba a la Tierra. El miedo se apoderó del mundo. Los gobiernos se apresuraron a mantener el orden. El mundo contuvo el aliento, preparándose para lo desconocido. Los mercados financieros se derrumbaron. Las ciudades se paralizaron. La gente se refugiaba en sus casas, buscando consuelo en lo familiar. El mundo observaba el cielo, con una mezcla de miedo y fascinación en sus ojos. Lo desconocido había llegado a su puerta. El futuro parecía incierto, peligroso. En los sagrados salones de las Naciones Unidas se reunió un consejo de emergencia. Líderes de todas las naciones, con el rostro marcado por la preocupación, debatieron la crisis. El ambiente era denso, con el peso del mundo sobre sus hombros. El tiempo se acababa. Se necesitaba una respuesta unificada, un plan para enfrentar esta amenaza extraterrestre. Pero ¿quién lideraría la carga? ¿Quién llevaría el manto de la defensa de la Tierra? En medio del caos, un nombre resonó en la sala. Un faro de esperanza frente a la desesperación. El ejército de Chile. Los soldados chilenos, curtidos por años de entrenamiento, se pusieron firmes. Les habían llegado las noticias de la ONU. Eran la primera línea de defensa de la humanidad, el escudo contra lo desconocido. Una responsabilidad enorme, pero que no eludirían. Sus corazones latían con una mezcla de miedo y resolución. Eran hombres comunes, empujados a circunstancias extraordinarias. Pero también eran soldados, unidos por el deber, por el honor. Enfrentarían este desafío de frente por sus familias, por su país, por la humanidad. El destino del mundo descansaba sobre sus hombros. Los días se convirtieron en una espera agonizante. La nave alienígena permaneció inmóvil, una amenaza silenciosa que observaba en la luna.
La tensión era palpable. Cada radar, cada telescopio estaba dirigido hacia la área militar. Aún así permaneció inmóvil. Sus intenciones en la base chilena los soldados entrenaban sin descanso. Perfeccionaban sus habilidades, preparándose para cualquier eventualidad. Sabían que su enemigo estaba ahí fuera esperando. Podían sentirlo en sus huesos. El silencio era un arma que desgastaba sus nervios, pero no se romperían. Estaban listos. Sección 2. Protocolo de primer contacto. La orden llegó del alto mando. La nave alienígena se había movido. Estaba descendiendo. Coordenadas de aterrizaje: el desierto de Atacama, uno de los lugares más desolados de la Tierra. Se reunió un pequeño equipo de soldados chilenos, los mejores de los mejores. Eran el equipo de primer contacto de la humanidad. Su misión: observar e informar, no atacar a menos que fueran atacados primero. El peso del mundo descansaba sobre sus hombros. Se adentraban en lo desconocido, el destino de la humanidad pendiente de un hilo. Sus corazones latían con fuerza en sus pechos. Su entrenamiento se pondría a prueba. Sección 3. Hacia lo desconocido. El desierto de Atacama se extendía ante ellos, un mar de arena y silencio bajo el sol abrasador. Los soldados viajaban en vehículos fuertemente armados, con el rostro serio bajo sus cascos. La nave alienígena, un monolito de metal y tecnología desconocida, dominaba el horizonte. Era una vista a la vez imponente y aterradora. El aire crepitaba con estática. Los soldados podían sentir sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. Se adentraban en lo desconocido. Cada duna, cada formación rocosa podía ocultar a su enemigo. Exploraron el horizonte con las armas preparadas. Estaban preparados para enfrentar cualquier cosa. Eran soldados. Sección 4. Un atisbo de terror. A medida que se acercaban a la nave alienígena, una escotilla se abrió con un silbido. Una rampa se extendió hasta el suelo del desierto. Los soldados contuvieron el aliento, con los ojos fijos en la abertura. Una figura emergió, recortada contra la luz cegadora. Era diferente a todo lo que habían visto antes. Una forma aterradora, imponente y de gran altura. Los soldados levantaron sus armas, sus dedos temblando sobre los gatillos. Era el momento. Primer contacto. Y no era lo que esperaban. El miedo primario e instintivo se apoderó de sus corazones. De regreso a la base, el encuentro en Atacama causó conmoción. Los soldados observaban las imágenes, con el rostro serio. Las criaturas eran reales. La amenaza era real. El miedo, un nudo frío en sus estómagos, era un compañero constante. Pero el miedo era un lujo que no podían permitirse. Su comandante, un veterano de innumerables batallas, se dirigió a ellos. Habló de coraje, de resistencia. Les recordó su herencia, las generaciones de soldados chilenos que se habían enfrentado a obstáculos insuperables y habían salido victoriosos. Su sangre corría por sus venas. Su espíritu vivía dentro de ellos. El mundo se había unido contra un enemigo común. De las naciones más avanzadas llegó un flujo de tecnología, armas, vehículos, sistemas de comunicación como nunca antes habían visto. La base chilena se transformó en un hervidero de actividad, un horno donde los soldados se forjaban como armas. Los soldados entrenaban sin descanso, llevándose al límite de la resistencia humana. Dominaron el armamento alienígena, aprendieron a pilotar vehículos avanzados, perfeccionaron sus habilidades en escenarios de combate simulados. Ya no eran solo soldados, eran la vanguardia de la humanidad, la primera línea de defensa contra lo desconocido. Su capitán, un hombre de pocas palabras pero de resolución inquebrantable, observó la transformación de sus hombres, vio el miedo en sus ojos, la duda que carcomía sus almas, pero también vio su determinación,
su compromiso inquebrantable con su deber. Eran soldados, sí, pero también eran humanos. Se aferraban a sus tradiciones, sus valores, las cosas que los hacían ser quienes eran. Los reunió una noche. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la base. Habló de sus antepasados, de las batallas libradas y ganadas contra viento y marea. Les recordó que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Les dijo que no solo estaban luchando por sus vidas, sino por sus familias, su país, su forma de vida. Sección 4. Guardianes de un legado. Habló del espíritu chileno, la voluntad indomable que había sacado adelante a su nación a través de terremotos, dictaduras y desastres naturales. Les recordó que eran herederos de un legado de resistencia, de coraje, de determinación inquebrantable. No eran solo soldados, eran guardianes de un legado. Mientras los últimos rayos de sol se desvanecían, miró a cada uno de sus hombres. Su mirada se posaba en sus rostros. Vio miedo, sí, pero también vio coraje. Vio duda, pero también vio resolución. Vio el peso del mundo sobre sus hombros, pero también vio la fuerza para soportarlo. Estaban listos, estaban preparados, eran el ejército de Chile y no flaquearían. Un silencio tenso se cernía sobre la costa chilena. El aire, denso por la sal y la anticipación, crepitaba con una energía invisible. Los soldados, desplegados a lo largo de la escarpada costa, esperaban con una disciplina perfeccionada por años de entrenamiento. Estaban listos, estaban esperando. Mar adentro, las naves alienígenas se materializaron entre la niebla matutina. Una flota de formas elegantes y amenazantes, zumbando con una energía de otro mundo. La visión les provocó un escalofrío, un miedo primario a lo desconocido. Pero su entrenamiento se activó. El miedo era un lujo que no podían permitirse. Eran soldados. Tenían un deber que cumplir. Los primeros disparos llegaron sin previo aviso. Rayos de energía, de un azul cegador, cruzaron el cielo, vaporizando rocas y agua. Los invasores alienígenas estaban aquí. La batalla por la tierra había comenzado. Los soldados chilenos respondieron con una furia disciplinada. Sus armas, una mezcla de tecnología familiar y alienígena, rugieron su desafío. El aire se llenó con los sonidos de la guerra, las ráfagas de disparos, las explosiones que saciaban la tierra, los gritos de los heridos. Los invasores alienígenas más altos, más fuertes, luchaban con una eficiencia fría y despiadada. Se movían con una gracia inquietante, sus armas escupiendo fuego, pero los soldados chilenos mantuvieron su posición. Lucharon con el coraje de sus antepasados, el espíritu de su nación. Lucharon por sus hogares, sus familias, su derecho a existir. Desde el cielo llegaron refuerzos, aviones a reacción, sus siluetas elegantes y mortales contra el cielo lleno de humo, rugieron sobre sus cabezas, desatando una tormenta de misiles. Helicópteros, armados hasta los dientes, se unieron a la batalla, proporcionando cobertura a las tropas terrestres. El mundo había respondido a su llamada. No estaban solos. La marea de la batalla, aunque todavía feroz, comenzó a cambiar. Los soldados, animados por la llegada de sus aliados, lucharon con renovado vigor. Avanzaron centímetro a centímetro, recuperando su tierra, defendiendo su hogar. La esperanza, frágil pero persistente, brilló en sus corazones. Podían ganar esto. Tenían que ganar esto. En todo el mundo la gente observaba cómo se desarrollaba la batalla en sus pantallas. Una mezcla de miedo y asombro llenó sus corazones al presenciar el coraje de los soldados chilenos, la ferocidad de los invasores alienígenas, la magnitud del conflicto. Pero en medio del caos también vieron algo más. Vieron unidad, vieron naciones, antes divididas por fronteras e ideologías, unidas contra un enemigo común. Vieron a la humanidad con todos sus defectos e imperfecciones, luchando por su supervivencia.
El humo ahogaba el aire, un sudario lúgubre sobre el campo de batalla. El olor a metal quemado y carne alienígena se mezclaba con el olor salado del océano. Los soldados chilenos, exhaustos pero triunfantes, observaron la escena. Victoria, por ahora, pero a un costo terrible. El suelo estaba sembrado de cuerpos de amigos y enemigos por igual. Los soldados se movían entre los heridos, con el rostro marcado por una mezcla de alivio y dolor. Habían ganado esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. La amenaza alienígena persistía, una sombra que se cernía sobre su futuro. Habían mirado al abismo, y el abismo les había devuelto la mirada. Habían cambiado, marcados para siempre por los horrores que habían presenciado. En las entrañas de una nave alienígena capturada, un equipo de científicos trabajaba febrilmente. El aire crepitaba con expectación. Habían logrado acceder a los sistemas informáticos alienígenas, una maravilla tecnológica que superaba todo lo que habían visto antes. Los secretos de su enemigo se escondían en el laberíntico código. Las horas se convirtieron en días mientras trabajaban, descifrando el lenguaje alienígena, reuniendo los fragmentos de información. Corrían contra el tiempo, desesperados por comprender a su enemigo, por encontrar una debilidad, una forma de poner fin a esta guerra antes de que los consumiera a todos. El destino de la humanidad descansaba sobre sus hombros. Un avance. Una joven científica, con el rostro iluminado por el resplandor de la pantalla alienígena, jadeó. Lo había encontrado. La razón de la invasión. Los datos eran fragmentarios, incompletos, pero el mensaje era claro. Los alienígenas no eran invasores, no en el sentido tradicional, eran refugiados. Su planeta natal, devastado por un cataclismo desconocido, estaba muriendo. Buscaban un nuevo hogar, un lugar donde reconstruir su civilización. Y la Tierra, con sus abundantes recursos y su entorno habitable, era el candidato perfecto. Los soldados escucharon, con el rostro serio, a medida que la noticia se extendía. El enemigo no era un monstruo, no una fuerza del mal en estado puro. Estaban desesperados, llevados a medidas extremas por las circunstancias. Los soldados chilenos, endurecidos por la batalla pero agobiados por este nuevo conocimiento, se enfrentaron a una decisión que podía redefinir la humanidad. ¿Podrían ellos, los defensores de la Tierra, condenar a otra especie al olvido? El peso de esta decisión los oprimía, más pesado que cualquier arma. Habían visto las devastadoras capacidades de los refugiados alienígenas, su desesperación alimentando una aterradora crueldad. Sin embargo, los ecos de su propia humanidad susurraban un camino diferente. El mundo observaba, conteniendo el aliento. Los líderes debatían, elaboraban estrategias. Sus voces reflejaban el miedo y la incertidumbre que se apoderaban del planeta. ¿Podrían arriesgarse a confiar en una especie que había traído la guerra a su puerta? ¿Podrían permitirse no hacerlo? Los soldados chilenos, en el ojo de esta tormenta, sabían que la respuesta no estaba en las armas ni en las tácticas, sino en la esencia misma de su ser. Los soldados chilenos, recurriendo al legado de sus antepasados, un legado tejido de resistencia y compasión, eligieron un camino diferente. Lucharían, sí, pero no para erradicar, no para destruir. Lucharían para proteger, para comprender, para buscar una solución que honrara tanto su deber como su humanidad. Eran guerreros, sí, pero también eran guardianes, a quienes se les había confiado la preservación de la vida en todas sus formas. Trabajando junto a los científicos, se adentraron en la tecnología alienígena, desentrañando sus secretos, buscando la forma de tender un puente sobre el abismo de la incomprensión entre dos civilizaciones al borde del precipicio. El mundo observó, maravillado, cómo estos soldados, antaño símbolos de guerra, se transformaban en faros de esperanza. Estaban forjando un nuevo camino, un camino pavimentado con coraje, compasión y la inquebrantable creencia en el potencial de la paz.
El viaje estuvo plagado de desafíos, reveses, momentos en los que el abismo entre las dos especies parecía insalvable. Sin embargo, los soldados chilenos perseveraron, su dedicación alimentada por un profundo sentido del propósito. Compartieron sus historias, su cultura, su historia, tendiendo puentes de entendimiento con los refugiados alienígenas. Conocieron el mundo perdido de los refugiados, su dolor, su desesperada esperanza de un futuro. Lenta y laboriosamente surgió una solución, un planeta compartido, una fusión de tecnología y recursos, un testimonio de la resistencia de la vida y las ilimitadas posibilidades de la cooperación. Era una paz frágil, ganada con esfuerzo y que exigía una vigilancia constante, pero que albergaba la promesa de un futuro mejor. Los soldados chilenos, antes obligados a la defensa de su nación, eran ahora guardianes de un destino compartido, su legado grabado entre las estrellas. Los soldados chilenos regresaron a casa, cambiados para siempre. Se habían enfrentado a lo desconocido, habían desafiado a la extinción y habían emergido como héroes no solo de la Tierra, sino de un universo que anhelaba la comprensión. Llevaban consigo las cicatrices de la batalla, el peso de sus decisiones, pero también la profunda satisfacción de saber que habían elegido la compasión por encima del miedo, la unidad por encima de la división. Su historia resonó en todo el mundo, un testimonio del indomable espíritu humano, la inquebrantable creencia en el poder de la esperanza. Habían demostrado al universo que la humanidad, en su mejor versión, era capaz de extraordinarios actos de valentía, compasión y la inquebrantable búsqueda de la paz, incluso frente a lo desconocido. Eran los guardianes de la Tierra y el suyo era un legado que inspiraría a las generaciones venideras.